Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Ya veis que hoy hemos cambiado el calendario. Hemos cambiado el calendario. Hoy vamos a hacer terrorcito, pero al final no puede ser por un motivo. Eva está derrotada. Lleva toda la semana currando en su trabajo a tope y en esto también, editando vídeos y tal. Y hoy estaba que se caía la pobre de sueño. Y así que seguramente que lo posponemos, no sé si un día de esta semana o la semana que viene, pero no os preocupéis que haremos, una semana que viene no podremos, claro. Eva se va a las islas por trabajo, se va allí a OK, así que igual estaré solo, así que veremos cuando lo hacemos. Y bueno, vamos a que saludar a la gente guapa. Tenemos aquí a Rune, que ha hecho pole hoy. Hola, guapetón. Loki Mara, que ha estado aquí matando gente en Twitch. Hasta hace nada está ahí metiéndole a Alexio. Alexio, muy buen Assassin's Creed. ¿Qué pasa, guapa? Macarra por aquí también, otro grande de YouTube. Carila, hola, Junior. Carila Junior, ¿no? ¿Carilla o Carila? Carilla, ¿no? Ya me dices cómo se pronuncia, si lo pronuncio bien. También tenemos aquí a Miles Molina. ¿Quién más tenemos? A Jack ahí por aquí, el guapo de Jack. Vamos a apuntar merca, sí. De hecho, llevo 2 días a tope. Tengo preparado 8 especiales. Ahora os cuento. ¿Y el día de la ruina total? Pues casi que sí. Bueno, no, eso tenéis que tomarlo de manera saludable, ver los juegos que os faltan. Y más que nada quería hacer esto, ya que estamos en una fase final de Switch. Pues eso parece, aunque creo que no va a ser así. Quería empezar a recopilar realmente a modo de guía, no solamente para mí, para nosotros, sino para en general tenerlo ya aquí en YouTube, una especie de guía de juegos en edición física. Y vamos a empezar con el tema Pixel. Ahora os voy contando. Aquí tenemos también a Cel Dragon, que además ha estado también hasta hace poquito, ¿no? Jugándole ahí, pegándole caña al Altered Alma, ¿verdad? ¿Verdad, guapo? También tenemos aquí a Naveche, el guapo de Naveche, Vivitorio también. Dice que no sabe si ver el stream hoy. Bueno, es Switch. Ya tú, mientras sea Switch. Bueno, aunque hay muchos que tienen su versión de Play, ¿eh? Naranjita. Tienen su versión de Play. Dice sí, la de la Pantera Rosa. Mira, aquí, no sé, aquí, la de Gurú. Esta me la compró hace muchos años. Ya aún me está bien. Hola, Lola Sayi, ¿cómo estáis? Está guapo el Arterama. Nosotros lo pudimos catar en la Indie del año pasado. Lo que vimos estaba genial. Se veía genial, lucía genial. Y la demo que tenían estaba de puta madre. Y a ver qué tal Kickstarter, parece que le ha ido bien. Y a ver si tenemos suerte. Hay un publisher potente que edite en físico y en ediciones guapas. Y nos lo trae a casita, ¿eh? Hola Melo, ¿qué pasa, guapetón? ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, ya sabéis que aquí hay muchísima gente, compañeros de stream. Voy a hacer una pequeña promo antes de meternos en el directo a tope, porque luego son una lista de 84 títulos. Tengo realmente preparadas 8 especiales de momento. No sé si se podrá alargar más. He rascado bien a fondo. De todo juego pixel o pixel art, o que contiene parte de su entramado pixel art, editados en Switch en físico, ya sean juegos retro, arcade, actuales, así que cuidado, para que veáis que un catálogo es espectacular. Aquí tenemos también abono de Macarra. Aquí os he puesto los links de Loki. Ahora aquí el canalcito de Macarra de YouTube. Aquí también os voy a dejar la de Naranjita, que está por las mañanas últimamente y le estaba pegando además al culto de las cabras, no, de las ovejas, ¿eh? Y aquí también os dejo a Cel, que también está haciendo directitos ahora. Estamos todos haciendo directo. Aquí hace el dragón. No sé si me dejo a alguien, ¿no? Amelo viene ahora con temas totalmente diversos. Nos dice que lo del Concord. Sí, han cerrado el Concord. Ya todo el mundo a coleccionar el Concord, que no iba ni bien. Pues para ellos, ¿eh?
Dice Macarra, Handusoft ha apoyado el juego, así que los ports ya sabemos quién los hará. Es muy posible, a ver, depende. Hay juegos de Handu que se los ha quedado el Limited Run, con eso lo digo todo. Y este es muy, muy buen port. Muy bueno. No lo sé, no lo sé. Espero que sea Tesura y que lo veamos aquí. Pero no se extrañe que estén interesados desde el otro lado del charco también, ¿eh? Porque el juego está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, a ver que no me deje nada y nos metemos ya de lleno. Sí, lo del Congo para quien quiera, la verdad. A ver, el juego estaba mal y seguirá estando mal una vez incluso con los servidores cerrados, aún peor. Bueno, vamos a empezar, vamos a cambiar cámara. Aquí tengo preparado. Bueno, os cuento, he estado como 2 días, el tema, pues la verdad, como si fueran 2 jornadas de trabajo, preparando, y al final me han salido, de momento tengo 8 directos, una media de 84 juegos por directo. El último especial son 70 y pico, pero creo que lo puedo apurar más y puedo sacar un... Tengo que repasar listas, repasar juegos, repasar casi los 3.300 juegos que se han editado en Switch para ver los que incluyen tema Pixel y incluirlos en esta, lo que sería una especie de recopilación, y en caso de que salgan a futuro, en los años venideros, que seguramente algo saldrá más de Switch, pues haremos algún especial, por ejemplo el especial volumen 9 o el 10 y tal. Y así lo vamos a ir reflejando y vamos a empezar con este. Supongo que haremos mañana o pasado el segundo. Empezamos mucho más conocidos los juegos, pero veréis que los 8 especiales la verdad es que están guapos, ¿eh? Me he dado cuenta que es un catálogo brutal. Bueno, vamos a empezar. Y este hecho supongo que... Ya me decís si se escucha bien, si está muy alto. Y empezamos con juegos patrios. Juegos patrios de España, Sevilla, con Blasphemous. Que además aquí el pixel me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Y empezamos con el primero. Aquí de la gente de Kitchen. Que empezaron genial. Además, lamentablemente tuvimos la mala suerte en un principio que tuvimos que acudir si queríamos la Collector y sus ediciones en Limited Run. Luego hubo una pequeña predisposición al cabo de 2 años, año y medio, 2 años, de sacarla en España, los que selecta, y después abrió un poquito más el mercado y hubo un poco más de distribución europea. O sea, Collector también de Selecta estaba genial. Y me parece juegarral. Empezaron fuerte aquí la gente del estudio español sevillano. Empezaron muy fuerte. Creo que fue su primer Metroidvania. Ya habían hecho algunos pinitos con algún juego de point and click, como luego veremos en los especiales. Pero con este, que fueron apoyados por Kickstarter, además creo que les fue bien en el Kickstarter y se sacaron de la manga esto. Además con el folclore español, ya lo sabéis, de Semana Santa y todo lo que conlleva, que nadie si se lo preguntan con antelación, nadie le hubiera dado un duro por ello, ¿eh? Dice Macarra, 8 especiales, bueno, 8 meses, a pan y agua y arreglado. La madre mía, me tiran en casa, me piden el divorcio. No, tomáralo con calma. Esto va a quedar ahí subido, lo podremos tener como una especie de guía para en los años venideros tener algo de referencia. Y bueno, no hay un 1 sin 2, Blasphemous 2, que nos acaban de sacar la Collector. También la gente de Selecta, ya sabéis que la edición sencilla la distribuyó Meridian. Ha sido una distribución algo raruna. Esto pasaba hace muchos años, que habían a veces publishers que distribuían el mismo juego en diferentes temporadas, diferentes publishers, pero eso no pasaba desde hace mucho. Y aquí ha habido una diferencia de distribución. La sencilla la distribuyó Meridian y la Collector Selecta, la Collector de este Blasphemous 2.
y para la gente muchísimo más guay. Y aquí me dejaba, creo que Alishine, ¿no? Por aquí, ¿verdad? Y Alishine y Odorono, que se están pasando al barco de la Switch, no lo sé, pero por lo menos de las Visual Novels sí. Bueno, el Shadow de Ninja Reborn, que acaba de salir, que salió la semana pasada, que es un remake, me parece fantástico. La verdad es que la gente de Natsume está haciendo unos remakes de sus títulos increíbles. Este Reborn, este del Blue Ninja, de Shadow Ninja, recuperar ese título de NES, y se ve fantástico. Y la gente le está gustando mucho. Le está gustando mucho. Y además tiene un precio muy bueno. Y la verdad es que está genial. De hecho, tenemosla aquí. A ver si pronto, no sé, el calendario que me tiene preparado Eva. Y lo jugaremos. Alishine ya se ha pasado el Emio. Se ha pasado el Doki Doki. Vamos, Alishine está en plano Fórmula 1. No hay quien la pare. Shadow of the Ninja Reborn, out now. Bueno, empezamos fuerte. Vamos 3, quedan 81. Hoy, Children of Morta, un juego que salió hace 5 o 6 años de la mano de Merge Games y nos sacaron en 2 ediciones, Signature Edition. Esas colectos más granditas, con muchos extras, y la sencilla. Este juego de vista isométrica, pixel es precioso. Juego bastante infravalorado, que con el tiempo ha ido cogiendo bastante renombre. Ya ha ido siendo buscado, sobre todo por la gente que no llegó en su momento, no lo conocía en aquel momento. Este Children of Morta, muy chulo. Muy cuidado, sobre todo escenarios, como podéis ver. Vais a ver muchos tipos de píxel, la verdad. Incluso píxel en trabajo 3D, en semi 2D. La verdad es que hay un curro. Claro, por eso la gente que utiliza el motor Unity, que le salva de trabajar con píxel, es muy importante, sobre todo cuando al final Unity se echó para atrás. Ya sabéis que iba a cobrar bastante pasta por su licencia, por utilizar su motor, porque entiendo que el píxel, ya no por el trabajo que da, sino el dinero que representa. Píxel de todos los sabores, sí, Macarra, sí. Pero es curioso, ¿no? El tema píxel, que casi un poco más se lo quemó en la hoguera. Ya en la plena generación de PlayStation 2, en PlayStation 1 empezaron a renegar de él. PlayStation 2 era como que se quería quemar todo lo que saliese con píxel. Salían algunos títulos, pero de menor salida. Y ya en PlayStation 3 totalmente desaparecido tema píxel. Tuvo que ser la comunidad indie que empezaron a recuperarlos. ¿Y cómo está ahora? De fuerte, ¿eh? Moonlighter, juego también español, también de hace 6-7 añitos. También salió por Merge Games, Signature Edition. Este juego de gestión, mazmorreo, que a tanta gente le ha gustado. Y que también tiene un pixel muy bonito. Pero lo curioso es que este tipo de juegos no solamente están bien en el pixel, ¿eh? Si os dais cuenta, en la música, la banda sonora que acompañan a estos juegos está genial, ¿eh? La verdad es que... Y esto, por ejemplo, este también coincide que es español. Dice Macarraro, se ven más con Game Maker y Godot. Dos motores, ¿no, Macarra? Bueno, el caso es que la gente...
en los estudios, si pueden evitar el píxel, lo evitan. Lo evitan. Aunque por lo que he visto, hay mucho estudio que aún sigue apostando y sacan mucha cosa en píxel. Hola, Ercalipo, buenas noches. Dreams anymore. Bueno, un juego que estuvo casi 9 años de desarrollo y que sus 6 primeros, un sola persona, un solo developer, un solo desarrollador, estuvo detrás de todo. Uno de los píxeles más bonitos de la generación, este Old Boy, que sacó su Edesco, además sacó en coleccionista muy grande, muy grandecita y sencilla. Que plataformas muy bonito, que incluso hay gente que le supo a poco, que quería más después de tantos años de desarrollo. Los últimos años tuvo un poco de ayuda el creador, pero la verdad es que el curro que hizo, de hecho como podéis ver, hay los fondos, varios scrolls, el dibujado, la propia música, está genial. Bueno, y no os he planteado el reto. El reto es a ver cuántos títulos tenéis en cada especial. Y luego y apuntaros los que queréis os faltan. Si os faltan más de 10 que queréis, estamos en un problema. En cada especial. Estamos en un problema. Pero es apuntarse, ¿eh? Apuntarse. Una libretita y poco más. Dejar la cartera lejos. Old Boy. Y además son, por ejemplo, este Old Boy y el propio anterior, son juegos bastante baratetes. Juegos que se distribuyeron en retail y que tuvieron bastantes rebajitas. Bueno, estos ya no son tan baratos. Los River City de WayForward. Aquí conjuntamente con Arc System Works, que son los dueños de la licencia. Bueno, rescataron y hicieron unos ports fantásticos para Nintendo Switch y otras plataformas como PlayStation 4. Estos juegos de Super Famicom que se quedaron exclusivos en Japón, que no llegaron, y esto hecho nos lo jugamos con Eva, a doble, se acordará ella, porque la gente de Limited Run, cuando les reservamos la Collector, nos mandaron una aquí a todos los que la habíamos reservado para que lo pudiéramos jugar en digital. Ostras, qué gozada, qué bien, qué juegazo, qué juegazo. Y pensar que este juego salió en Super Famicom, no hace un montón de años ya. Qué bien hecho está. Que no diga los títulos hasta dentro de unos segunditos, dice Eva. Pues una buena idea. Primero lo presentas y no dices el título a ver si lo aciertan por lo que tú cuentas y por lo que ven. Y la música genial, ¿eh? La música... La host. Banda sonora. Aquí Eva se volvía loca pegando tortas, ¿eh? Me pegaba hasta a mí. River City Girls 0. Bueno, yo supongo que estos los vais a adivinar. Vienen de la misma estela. Aquí con esto empezó el trabajo de WayForward a ser muy reconocido, más que incluso con Shantae. Shantae les dio repercusión, pero realmente las que les dio mucha repercusión y mucho nivel de reconocimiento fue River City Girls. Recuperaron la saga, estos spin-offs de los Kunio-kun, y le salió un beat'em up espectacular. Que ganas un diamante si aciertas, dice Macarra. Sí, el siguiente será el 2, ¿no? Naveche. Bueno, ¿qué os pareció? ¿Lo jugasteis? Son maravilla, ¿eh? Estos son maravilla. Y luego el pixel guapísimo también. ¡Hombre! Tesoro, Lechak, Martis y compañía, que hoy estaban un montón. Había más
jurado, Ya veo promo. había más jurado que cosas a debatir. ¿Qué pasa, guapos? Aquí estamos con uno de los primeros especiales de Nintendo Switch. Va tema Pixel. De hecho, la intención es, a modo de guía, he empezado a recopilar todos los juegos editados en Switch con Pixel Art. Y de momento tengo 8 especiales de 80 y pico juegos por especial. Imaginad la cantidad de juegos que se han editado en Pixel. Y este es el River City Girls 2, también hecho por WayForward, también sacó Limited Run, pero la gente que no pudo hacerse con él, salió un recopilatorio con el 1 y el 2 que ya va inglés en Japón para interesados, edición física en Switch, bastante económico y que salva de muchos apuros. Ese recopilatorio con el 1 y el 2. River City Girls 2 de Switch, también otras plataformas, pero en este caso, como estamos hablando de Switch en físico, y bueno, parecía increíble el tema de que si podía no mejorar el primero, y sí lo hizo. Les quedó más redondo el segundo que el primero. Gracias, Rubia, por esa sub. Gracias, guapa, ¿no? Guapa, guapísima. Por esa pedazo sub. 5 meses, 5 mesecillos. Gameja, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y por aquí también está el guapo de Shinra. ¿Qué pasa, guapetón? Bueno, y otro grande del Pixel, de la gente de Ash Club Games, no deja ser otro que el vanagloriado, con más expansiones ya que juegos hay Pixel casi, el Shovel Knight. Que al final llegó a Switch en una edición, la Treasure Trove, con un montón de expansiones, más completito que en otras que habían salido en Play, 3DS, en Wii U, Vita. Y al final llegó uno de los padres del género indie, que dio renombre, dio oportunidad a otros muchos estudios, Shovel Knight. Voy a poner los ventiladores porque empieza a sudar. Bueno, ¿qué os parece el Pixel? Como podéis ver, cada uno tiene su estilo. Este es más un 8-bitero. Aún así, me encanta muchísimo el Pixel del Shovel Knight. Precioso. Y bueno, viene con todas las expansiones. Se ha complicado bastante encontrarlo en físico, esta edición. Se ha complicado bastante. Pero bueno, no os preocupéis, tenemos uno guardado para un futuro. Lo sortearemos en el canal. Tenemos uno guardadito ahí. Que se vendrá a sorteo. Ya lo comentamos otro día. Este se vendrá un día a sortear. Este Shovel Knight en Switch. Además la música característica, incluso tiene su serie de amigos para Nintendo. Un montón de amigos. Con todas sus expansiones. Bueno, Stardew Valley. Uno de los grandes padres del género. Farming, incluso indie más bien. Que hay detractores y benefactores. Detractores como Eva, que no le encanta el tema. Lo ha explicado alguna vez, incluso en su entrevista con Triple Indie, el tema del tiempo, de la energía, la necesidad de volver corriendo a casa por la noche. Eso la frustra un poquito, como a mucha otra gente, no es la primera que le pasa. Una diferencia importantísima con el Animal Crossing, pero aún así el Pixel y lo que supuso este juego en la época y la cantidad de gente que lo ha disfrutado y que ha enganchado al tema farming y tema cozy, y que al final ha acabado también en Switch,
Incluso hay coleccionista, para la gente que no lo sepa. Hay una edición collector distribuida en Fangamer, incluso con un artbook muy guapo. Tardaron, pero sacaron todo lo prometido de Kickstarter, lo de Shovel. Sí, a ver. Un estudio pequeñito. De hecho, con su nuevo título, la gente de Jazz Club, llevan ya 3 años, Naveche. 3 años. Y en principio era para principios de este año. Y ya estamos casi a final de año y no lo han sacado todavía. Así que supongo que al trabajar con el Pixel, precisamente, es trabajo muy arduo. Bueno, vamos con otro de los grandes. Aventura gráfica de uno de los grandes también. Y además este juego supuso el número 1 editado por Limited Run en Switch. Este Thimbleweed Park, una de las aventuras gráficas de esta generación más vanagloriada, más, que más gente le ha gustado. Simple. Como veis, un pixel muy clásico, muy pecero de la época. Y que Eva tiene que rocer, aquí lo dice, se durmió. Eva se durmió. Eva se durmió. Sí, Shinra, Eva se durmió. Hola, somos Gaming. ¿Qué pasa, guapo? Aquí estamos con juegos físicos Pixel en Switch. Que hay una auténtica burrada. Hoy haremos 84 y tenemos 8 especiales de similares características. Así que contar cuántos juegos hay editados. Bueno, y seguro que me dejo alguno. Quiero repasar listas que seguramente igual se amplía. La lista de cuántos juegos físicos hay en Switch con tema pixel art. ¿Qué pasa, Baru? ¿Qué pasa, Barugón, guapo? Y aquí os deja Eva las redes de Somos Gaming y también las de Barugón, también con su canal de YouTube. Dos gente grande, guapísimos. El 90% hay, sí, a ver. Tranquilamente se habrán editado cerca de los 500 juegos Pixel en Nintendo Switch, ¿eh? Es una burrada, lo que comentábamos al principio del directo. Esto hace unos años era impensable, no salía ni uno. Todo lo que llevase Pixel era brujería, iba a la horca, lo quemaban en un altar, lo defenestraban. Aquí a ver que se cae de la roja. Bueno, el primer especial vais a conocer muchos, ¿eh? Muchos juegos. Bueno, esto de John Gilbert. Padre, ya sabéis, de aventuras gráficas de la época. ¿Qué será? Bueno, Celeste. Uno de los juegos quizá más reconocibles a nivel pixel y más difíciles. Celeste. Lo curioso que este juego, lo difícil que es y que ha gustado a mucha gente, ¿eh? Pero es muy difícil. Celeste. A Eva le encanta la fresita, pero no la vais a ver jugar el juego. No la vais a ver jugar el juego. Esta es una fase fácil. Esa fácil es poquito facililla. Imagínate el nivel de dificultad que tiene el juego. Pero como podéis ver, un pixel también muy bonito. Dice Rune que es muy frustrante a veces, la expansión me queda todavía. Bueno, si te la has hecho todo, la expansión da igual, ya te has hecho el celeste. Dice Cosi que yo solo me saco la foto con la cajita y el peluche. Acel nos comenta, el celeste me da miedo. Probé el celeste 64 y ese era el fácil. A ver, es complicado. Es complicado. Eva es una poser, dice. Dice Macarra, el celeste puede volver el pad a la Nintendo DS o a la DEC por la ventana. Bueno, aquí tenéis uno que a mucha gente le ha gustado. El juego es una pasada. No le gustó
a otra gente lo que pasó con el tema del idioma, que no se incluyera de salida como se prometió el juego en cartucho, el idioma español, aunque luego vino un parche. Este juego, que propiedad del publisher de Fangamer, que distribuyó aquí Meridian, Eastward, que es fantástico aquí el pixel, el juego. De hecho, la edición japonesa, por ejemplo, si queréis una edición preciosa, es la japonesa, que es una cajita muy guapa, muy buen precio. Aunque aquí salió retail. Pero qué pixel más bonito, la verdad. Fantástico. Tengo ganas de jugar. Dice Eva que con este sí que se atreve, que tiene ganas de jugarlo. Yo creo que lo disfrutará. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que lo disfrutará Eva? ¿Los que lo habéis jugado? Yo creo que sí, ¿no? Creo que le molará. Dice Navete que ese sí. Y bueno, de pixel hermoso a pixel horribilus. Aquí tenemos a Undertale. Pero a pesar de eso, la historia y la locura extrema a la que nos lleva Undertale, a pesar del pixel que vais a ver, es una pasada. Y hombre, 14 meses triple indie. Se nos suscribe 14 meses ya, Gracias, guapo, gracias, Marcos. Dice Baru, a mí no me enganchó en su día, a ver si le doy una segunda oportunidad. Pues es que es muy loca la historia del Undertale, Es muy loca la historia del Undertale. A ver, yo no lo pondría como hay gente que lo pone, que es una burrada del juego, ¿no? Que es una cosa pero sí que es verdad que a pesar de los gráficos que tiene más simples, este pixel más simple, el juego también está muy bien. Dice aquí Eva que tiene que promocionar los 2 últimos vídeos que ha sacado Triple, que son increíbles. En una sale ella, por si no lo sabéis, la chica que es tan guapa que sale en la portada es ella, que le hace una entrevista preciosa a Triple Indie. Y en el segundo, Triple Indie hace una valoración fantástica y una exposición fantástica de las visual novels con idioma castellano, que Eva colaboró con él. O sea que ya sabéis por qué quiere Eva que veáis esos vídeos. Pero bueno, está muy bien. La verdad es que el canal de Triple cada vez está siendo más pro, más profesional. Si cabe. Sí, bueno, si cabe, porque ya lo era antes. Hyper Light Drifter, propiedad de Avilat Studios, el publisher barcelonés. Un juego, la verdad, muy chulo. Es un pixel isométrico bastante desenfadado, bastante alejado del pixel más clásico, con su toque, pero la verdad es que está guapísimo. El juego en sí, que tiene toquecitos de Zelda, en momentos es muy frenético, este Hyper Light Drifter, que además tuvimos la suerte al final que Avilat Studios distribuyó su collector también en España, en Switch. Genial. Ahí va a salir una secuela, sí, hacia el Dragon, pero ya no es pixel. En principio dejará de ser pixel. Ya no será el mismo rollo, aunque bueno, puede estar muy bien. Bueno, aquí Eva os deja el enlace del vídeo que ha subido Triple hablando de las visual novels con español. Y arriba la de la entrevista con ella. Vamos con los Castlevania, ya que están de moda. Bueno, ya sabéis que Castlevania al final nos los van a sacar todos en Switch, a excepción de 2 que se quedarán de momento exclusivos en PlayStation, que son el Symphony of the Night y el juego de PC Engine. Esos 2 se quedan exclusivos en PlayStation. Y nos llegó a través del Limited Run el Anniversary Collection con un montón de títulos
De NES, Game Boy, Super, fantástico, genial. Los últimos se han olvidado de PS4. ¿No salen para PlayStation 4? ¿En serio? ¿Vale? ¿De estos últimos de ahora? No me lo puedo creer. ¿En serio que no van a salir? Sí, Naveche, son exclusivos hasta en digital. Esos dos. No salen ni en digital en Switch. Bueno, después nos sacaron el Advance Collection. Estos sí que llegaron a todas las plataformas, incluida la Switch, con todos los juegos de Advance. Para mucha gente supuso una alegría porque querían recuperar los títulos y los juegos de, ya sabéis, de Game Boy Advance, precisamente de esta saga, se han vuelto bastante inaccesibles a nivel económico. Y el último anuncio fue la semana pasada, el Dominus Collection, que nos van a traer la trilogía de que salió en Nintendo DS, más el Haunted Castle, ese juego arcade de Drácula, Castlevania, bastante ortopédico, pero no es el ortopédico, esto es un revisited que le llaman, ya lo veréis, muy cambiado. Y que se ve bastante bien, bastante limpios. Y para mucha gente también va a suponer, si quieren jugarlos, no tener la necesidad de tener que pagar ciertos precios por los juegos en DS. Y no llegaste a tiempo a cogerlos en su momento. Buenas noches, Keiko. Sí, como dice Baru, creo que Sony ha puesto pasta para lo que sea. Y supongo que tendrán su tiempo de exclusividad. ¿Llegará en algún momento de Nintendo? Seguramente, pero quizá no en Switch. Igual la siguiente generación, ¿no? Y bueno, Limited Run esta semana ya anunció en Twitter, o a finales de semana pasada, anunció en Twitter que lo va a sacar 3 versiones, edición sencilla, mediana y la Collector de los juegos. Y este es el Haunted Castle Revisited, que se ve fantástico, movimiento más rápido, más fluido, genial, genial. Veis a la derecha el original, que veáis, pues el original precisamente ya salió en un recopilatorio que vamos a ver, no sé en qué especial lo veremos, en el Konami Classics, que allí salió también por Limited Run, y nos trae en este recopilatorio esta versión mejorada, que aquí ya parece más jugable. Con un montón de extras. Bueno, y para tema de coleccionistas, pues se nos complica, porque ya ha advertido Limited Run que hará como en el anterior Advance Collection, que hará 3 ediciones sencillas con cada una de las carátulas de cada uno de los juegos. Así que ya sabéis, si os mola Castlevania, mejor cerrar los ojos y tirar para adelante. Y más Castlevania, pero esta vez de Dead Cells. Dead Cells, dicho por el estudio, es una especie de Metroidvania, pero no Metroidvania, lo llaman, bueno, es una especie de Vania a su rollo, porque ya sabéis que es muy jodido, se reinicia como todos los de su estilo. Pero es que en esta expansión, que además hubo edición física, nos vemos en un Castlevania de verdad. ¿Qué os parece? Bueno, la edición de Switch es de PlayStation 5. Ya sabéis que hubo una fe de ratas, y en la edición Collector de Switch de Merge Games, la parte trasera ponen la foto de PlayStation 5. Eso, Roguevania. Barugón ha venido aquí a poner luz sobre techo. Y aquí lo tenéis. Dice, sí, porque el original era una castaña, dice Baru. Ah, te refieres al anterior, no al Haunted Castle, porque
El Dead Cells original de castaña nada. Lo han ido mejorando muchísimo. Tiene un montón de DLCs. Bueno, vamos a otro juego español, Soldiers, que parece que lo han mejorado. Ya sabéis que salió algo roto, pero el pixel es uno de los más bonitos de la generación. El pixel es uno de los más bonitos de la generación. Y es un juego español también. La gente de Pixel Love, los franceses, distribuyeron a nivel web. Luego tuvimos la suerte, creo que Meridian, no sé si fue Meridian o Tesura, creo que fue Meridian, que lo trajo aquí Retail. E incluso hay una collector por parte de Pixel Love. Me parece precioso este Metroidvania. Soldiers. ¿Cómo va la lista? Los que estáis con la libreta, ¿cuántos habéis apuntado que no tenéis? Bueno, de momento son títulos todos muy conocidos, son títulos muy conocidos, pero ya veréis que en 8 especiales con 80 y pico juegos en cada especial vais a ver muchos otros muy guapos y muy buenos que no son tan conocidos. A nosotros se nos ha refrescado la memoria. Dice, la libreta lleva 19 hojas. Pues no creo, 19 no. Además, hemos hecho poquitos todavía. Este ya quizás menos conocido, que haya salido físico. Salió por Limited Run y es un juego muy chulo. Mezcla muchos géneros. Este Monster Sanctuary, el cual es un juego de plataformas, acción, magia y Pokémons. Sí, Pokémons. Tienes juego de puzzles, plataformas, juego muy chulo. Utilizas los personajes para pasar zonas que vas recolectando como cualquier Pokémon y luego los pones a luchar. Tiene sus batallas RPG. Me parece fantástico. Además con mecánicas Metroidvania. Es un juego muy chulo, muy diferente, que también editó el Limited Run. Como podéis ver, evolución de magias de los y de los estos Pokémones, estos monstruos que tienes que ir recopilando, recolectando, que son creo 101, y es además Team 17 el que está detrás. Ya sabéis que esta gente hace magia con el tema de las licencias. Y otra licencia que es espectacular, ya no por el pixel, que es muy bonito, más clásico quizá, pero es un Metroidvania espectacular también. Este Time Spinner, que también trajo Limited Run numerado. Hola Urban Madrid, muy buenas noches. Y que es increíble. Ya tiene por lo menos 6 años, 5 o 6 años. Esto fue a inicios del Limited Run, de sus distribuciones. Creo que son 6 añitos ya, que salió físico. Hola Dalbert. 6 años ya, fantástico. También lo tenéis en PlayStation 4. Aunque en este caso estamos hablando de Switch. Muy buen juego, ¿verdad, Urban? Muy bueno. Genial Metroidvania. Muy bonito el pixel también. Y lo bueno que tiene el tema pixel, que pueden pasar años y no pierde. Sigue siendo bonito. ...2019, son 5 años, me he pasado un año, con un año, son 5 añitos. Bueno, esto se llega, se viene, se palpa. Touhou Luna Nights, que ya salió en Japón con inglés. El Touhou Luna Nights, de un estudio espectacular, un estudio japonés que trabaja de Dios, que es Ladybug. Este estudio, vais a ver muchos juegos, 3 o 4 juegos de ellos aquí. Metroidvania que lo petó en Steam y que la final hicieron los ports a Switch y consolas, y que la gente de Selecta nos lo trae ahora en otoño en Collector y sencilla. Otro Metroidvania espectacular. Y otro que ya llegó, este llegó hace un par de años, también de Ladybug, y además recuperando el anime manga de Lodos,
este Record of Lodoss War, Deadly in Wonder Labyrinth, licencia de Retard Games que trajo a Europa y que Selecta distribuyó retail en España, que en este caso, lejos de ser un Metroidvania, es muy bueno. El juego quizá es más original, el juego Luna Nights. Este es más, muy similar al Symphony of the Night, como podéis ver, tiene muchísimas mecánicas muy similares, pero el pixel es también precioso. Y como dice Baru, otro juegazo. Dice, sí, Cosi se mordió la lengüita, sí, porque nosotros sabíamos desde la Indie del año pasado, no, de la a Málaga Jam, ya sabíamos que el Toho llegaba, llegaba. Pero claro, te dicen que no puedes abrir la lengua y te tienes que callar, ¿eh? Juegazos los dos. Muy bueno. Y ahora vamos por otro dos. También, que no están nada mal también. Y esto me parece que Baru se los jugó en portátil. Los Scarlet. Con Majo Remilia, el Scarlet Symphony. Juego que salió hace 5 añitos en Steam. Que al final llegó a Switch. Bueno, otro Metroidvania más. Pixel, como no. Salió en Japón con inglés. Pero que hace un añito lo sacó Limited Run. Bueno, abrió el pre-order para su página web de este primer Toho Scarlet Symphony, el Komaujo Remilia. Como podéis ver, mecánicas muy similares a los Castlevania clásicos. Dice Eva, dice Remilias, unas ediciones topísimas, sí. Las ediciones japonesas de estos dos juegos son espectaculares. La verdad es que son preciosas. Y bueno, yo lo estuve jugando en digital porque lo compramos en digital en Switch. Y al principio me parecía que iba a ser un juego más fácil. Ostras, y me chocó la dificultad alta que tenía al inicio del juego. No sé si te pasó a ti igual, Baru. En el primer Scarlet. A ver, que al final vas pasando, ¿no? Pero que de entrada te ponían, cuidado, que esto no es un paseo por el campo. Lleva su rollo, dice a ver si habéis visto el bundle de Humble. Es que acaba de llegar. El bundle de Bundle, ¿eh? Y bueno, y hace 5 o 6 meses sacaron en Japón el segundo. Esta vez la pena fue que no lleva inglés el japonés. Aún así compramos los Dollar Collector y que saldrá, todo apunta. De hecho, clarísimamente lo va a sacar Limited Run. Ya comentaron algún otro boca chancla en Twitter que tenía info de que iba a llegar por Limited Run como el primero. Así que los que lo queráis jugar con idioma de Shakespeare, lo podréis hacer próximamente, que los va a sacar Limited Run. Como podéis ver, mejoró bastante el pixel. Hola GR, muy buenas noches. Este segundo, como yo Remilia, el Requiem. Es más fluido este, a nivel velocidad, movimiento y tal, más fluido que que el primero, se nota bastante.
Es muy guapo. Muy chulo. 早々にここから立ち去りなさい。まあまあ、ゆかり様たちがことをなすまであと少し。 Hola Kai, ¿qué pasa, guapetón? Aquí os dejo el canal de Kai, que me parece que vuelve a estar disponible. Pues aquí estamos, Kai, el primer especial de juegos Pixel en Switch en físico. Que haremos 8 por lo menos, 8 o 9. Que hay tropecientos mil. Es una borrada. El catálogo es increíble. Bueno. Los Kingdom, el New Lands y el otro era, bueno, la secuela. Salieron en un pack que está bastante buscado en España. Salió un pack de distribución retail. Se denominó el Kingdom Majestic, que reunía las dos juegos, las dos partes de este juego de estrategia, gestión del mundo Kingdoms, que también había salido previamente a principio de generación en Limited Run, y que si queréis buscar y encontráis, porque está difícil de ver, tuvo una distribución muy pequeñita, existe este Kingdoms Majestic con los dos en cartuchito, distribución española. Dice Kai, me los veo en YouTube, que mi hija no me deja ver directos. Si ya lo sabía, Kai. El tema es que a ver si puedes estar activo, que hay gente que la tendrás huérfana de vídeos, ¿eh? Y el True Crowns también venía en ese recopilatorio Kingdom Majestic, que se distribuyó en España. Y ahora están trabajando en algún spin-off, me parece que en Grecia, con dioses. Que llegará prontito también. Como podéis ver, este es un píxel más clásico, menos definido, pero más clásico. No por eso peor, porque ya ves, tiene muchos planos, está muy chulo también. Me encanta cómo representan el agua, ¿eh? ¿Habéis visto cómo está el lago? Qué bonito es. Lo tonto. Precioso, ¿eh? Con píxel, ¿eh? Dicen a veces que es muy adictivo. Estuvo jugando la... Laura Larón creo que lo estuvo jugando, me dice Eva. Bueno, de la mano de Nis nos trajeron uno de los Rhapsody. Ya veréis otro en otro de los especiales que también venía incluido en los Printed Collection, ya hablaremos de ellos. Pero nos vino un Rhapsody de los tantos que hay dentro de su Nipponichi Collection. Este Rhapsody Mark Kingdom Chronicles. Y como veis, un píxel muy bonito. Cuando Nipponichi trabajaba muy bien. Píxel precioso. El típico píxel que Eva le encanta, más cute. Unos RPGs muy clásicos. Y que trajeron hace un par de añitos. También para Switch y también para Play. Y este creo que es el tercero o cuarto de la saga. De la saga Rhapsody, creo. Y ya tengo, la verdad es que como no los numeran, va uno un poco... Y esto acaba de salir. Y supongo que Baru los habrá pillado sí o sí. Esto es una locura que les llevamos la pista de hace mucho tiempo y él también. The Pixel Pulse Collection. Estas aventuras gráficas. Aventuras gráficas. Porque yo he visto comentarios en el vídeo ese que ha puesto Eva de que hablaban de novelas gráficas. De visual novels. Hablaban estas como visual novels. No, son aventuras gráficas. Además, sobre todo el tema terror. En este caso, como podéis ver, 3 de ellas. En Steam las valoran muchísimo.
Y es una gozada que hayan llegado en este pack, que haya distribución retail, precio muy bueno y que las podamos disfrutar en caseta. Dice Baru que las tengo pendientes. El Furse de terror se lleva toda la panoja. y lo más increíble, vamos a ser un poco realistas. ¿Esto creéis que hubiera llegado hace 10 años? Vamos, seguro. Yo digo que no. En físico seguro que no, vamos. Y se están editando cosas loquísimas. Bueno, y aquí tenemos a los padres del nuevo Pixel, perteneciente a Square Enix. Ese motor que tantas alegrías visuales nos está dando. Octopath Traveler, que fue exclusivo de entrada en Switch. Y vendió muchas copias. Y creo que fue uno de los artífices hace 5 o 6 años a que la gente que no solía meterse en juegos pixelados y se metió de lleno. Fue uno de el Octopath Traveler. Dice Baru, dice, los lanzamientos que está teniendo esta gen y la anterior son para quedarse de piedra. Loquísimo. Me parece loquísimo. Nos vamos a acordar mucho de estos años, Baru. Nos vamos a acordar mucho. Vamos a estar huérfanos de aquí unos años. Huérfanos de físico. Y me parece fantástico el 2D HD pixel que hace esta gente. Es una locura. Es una locura. Hola Nvidia, muy buenas noches. Hacemos también promo a Nvidia. Aquí os dejo su canal. Genial, genial. Bueno, lamentablemente lo que ocurrió con el 2 no lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos, que no era exclusivo. No fue exclusivo. Y a pesar de que el 2, porque yo jugué el primero, y el primero tenía sus carencias. A ver, tenía muchos nexos, tenía muchas historias alternativas, pero tenía ciertas carencias en los gameplay. Y las historias a veces estaban demasiado dispersas. Pero eso, no he jugado al 2, pero he estado leyendo gente que lo jugó y que le pasó lo mismo que me pasó a mí en estos pequeños críticas que tengo del primero, y que lo mejoraron de manera sustancial, que el 2 es muy bueno, mucho mejor que el primero, y ha vendido mucho menos. Eso es lo que ha pasado, que ha vendido mucho menos. Claro, salió para todas las plataformas, un lanzamiento global. Una pena, pero que es un juegazo, este Octopath Traveler 2. Hola Martín Violeto, Nvidia se nos suscribe con Prime, gracias, muchísimas gracias por ese Prime, muchas gracias. Y Martín Violeto a su rollo, preguntándome si este o el Life Alive. Life Alive, ¿te vale Life Alive? Igual no le gusta a mucha gente que me quede más con Life Alive, pero me faltaría jugar al Octopath Traveler 2, a falta de jugar el 2, esa sería mi elección. Dice Nvidia, contenido de calidad, muchas gracias, Bueno, calidad la vuestra, que estáis aquí. Sobre todo, aguantarnos a nosotros. La verdad es que el pixel es espectacular, O sea, lo que hace esta gente es magia. Precioso. Y aquí Keiko, que la ha jugado, mira, el 2 Stop, ¿veis? El 2 Stop. Y lo dice Keiko, que además es una gran fan de este tipo de juegos. Es así. Keiko, ¿cómo va la lista? ¿Te falta alguno? De momento vamos bien. Bueno, y esto, mismo motor, y esto sí que me ha dado muy fuerte cuando se anunció, porque tenía mucho miedo después de la
del anuncio crítico que hizo Square Enix, que despidió mucha gente, canceló muchos proyectos menores y no sabíamos nada de él de hace 3 años. Y cuando se anunció que llegaba esto, que por fin teníamos fecha, que había coleccionista, que salía físico, que salía en español, ¡buf! ¡Qué alegría que me llevé! Fue lo mejor del Nintendo Direct, ¿eh? Y se ve fantástico. El Dragon Quest 3 HD 2D. Fantástico. Y luego tuvimos el leía doble, porque al final del vídeo ya sabéis que salió uno de los mandamases desarrolladores del juego, de Square Enix, anunciando que tendríamos con el mismo motor el remake del 1 y el 2 juntos y que llegarían el año que viene. Me pareció espectacular y fue redondo. Martín Mileto, llega en un mes. En un mes tenemos la salida del juego. Lo tienes a la vuelta de la esquina. Dice Keiko, pues bien, como he llegado tarde no me da tiempo a ver muchos. Bueno, mejor. Dice, además, los 3, sí, Macarra. Eso es lo mejor. Había gente que se quejaba de por qué venía el 1 y el 2 después del tercero. Es que resulta que el 1 y el 2 van a posterior que este. Este es precuela de los 2 primeros, o sea que vais a ver que las historias van en buena sintonía, o sea que no os preocupéis. Dice, físico, ¿a qué precio? Bueno, al que pone las tiendas, Martín Violeto, no sé el precio. Es que ni lo miré. Yo aquí me volví loco y ya reservamos, o sea, ni me lo pensé, pero supongo que saldrá precio bueno. O sea, bueno, me refiero de soltar la panoja. Square Enix de entrada no suele ser barateta. Como podéis ver, en el 2025 no llegan los 2 primeros. Dice el Nintendo Direct del 6. No, yo di el 7. El que dio el 6 fue el compi. Fue Linus. Yo di un 7 y casi se me machaca. Y bueno, aquí no hay 2 sin 3. Suicoden, que también estaba parado el proyecto, no sabemos nada de él y se ha anunciado ya la salida física que nos llega el año que viene, en marzo. Creo que el 18 o 28 de marzo nos llega estos 2 juegos con un motor también que se ve muy bien. Los 2 primeros Suicoden, qué alegría, qué juegazos. El 2 espectacular en Play 1 y que también nos vienen en Switch, también para otras plataformas. Dice Martín Neto, es que acabo de encargar el Alan Wake 2 y el Silent Hill 2 y si gasto mucho, bueno, no te preocupes, yo creo que tendrá buena distribución y siempre podrás cogerlos un poquito más baratos más adelante. Juega lo que más te apetezca ahora, lo que más te guste y luego ya pillarás. Te dice Macarra que entre 60 y 70, o sea que él ya lo sabe más o menos. Y 2.20 la coleccionista, sí, la coleccionista es topísima y carísima. Que está a 60 euros en Steam, sí, es que no son licencias baratas. Cuando hablamos de Dragon Quest, Final Fantasy, todas estas son licencias caras. Square Enix pica. Dice Orgon mal, se beneficia el 6. Bueno, pues poco más me machacan por el 7. Bueno, Dotemu, que me parece que es uno de los estudios que es francés, pero que más en forma está. Y se viene. Prontito habrá anuncio. Yo, si tengo que apostar, me quedo con Pixel Love, aunque está ahí con Merche Games. Este Metal Slug Tactics, que llegará físico. Y cómo se ve, Dios. Ya está a puntito. Ya creo que había la beta abierta, ¿no? Ya se podía acceder a él en PC. Y qué bien se ve, por Dios. Este Tactics de Metal Slug. Imaginad un Metal Slug táctico, como si fuera un Final Fantasy Tactics. Qué guapo. De aquí nada lo tenemos. Dice Martín Moneto, si me pasó yo el primero hace poco y me pareció horrible. Genérico y lleno de clichés. Martín Violeto, para ti que no es horrible y lleno de clichés, dime uno que te guste de verdad, que sea de hace unos años, que no te parezca genérico. Piensa, tienes que poner siempre
la fecha que salió el juego y en el momento que salió. Si lo juegas ahora, si lo ves con la vista de ahora y cómo salen los juegos ahora, pierdes mucho, claro. Pero tienes que mirarlo con mente abierta, mente clara y allá. O si no te gustan, también tienes otro tipo de exponentes, ¿no? Y esto me parece que a Jack, yo creo que Jack me dará la razón, uno de los mejores juegos Cyberpunk Pixel que ha salido. Arnold Shonen, que además mezcla muchos géneros, beat 'em up, hasta puedes hacer cócteles. Tiene algo de acción, hack and slash, es precioso el juego. Que nos va a llegar retail. Por cierto, primero salió en Limited Run, se anunció que salía en Asia y por fin Clear River Games, ya sabéis, esa hermana necesaria de Limited Run en Europa, lo va a sacar retail, lo anunció en Twitter. Para Switch y Play 5, la versión de Play 4 ya sabéis que será quedar exclusiva de Limited Run. Dice Jack, te escuché de fondo diciendo cosas de Shantae mientras hablabas de River City, que la Shantae no me la dejas tranquila. Bueno, hablaremos de Shantae más adelante. Jack, hay muchos especiales, ya hablaremos de Shantae más adelante. Pero como podéis ver, este Anomucha Shonen saldrá a un precio muy bueno, además. Merece mucho la pena. Macarra dice Cloches. Martín Bleto dice, para Dave, que no me parece una maravilla y que es de la época, es mucho mejor. A ver, para Dave me gustó mucho también. Además, la diferencia del 2 al primero es mucha. En el 2 le dieron más un toque Resident. El primero es más RPG puro y clásico. Los dos están muy bien. Son juegos muy buenos todos, Martín Bleto. Yo en aquella época de Play 1 la disfruté muchísimo. Dice Naveche que es un caso insoluble, no lo intentes cambiar. Bueno, mientras seamos respetuosos no hay problema. Cada uno que dé la opinión de manera respetuosa y ya está. Dice, llevo años observando esto. Dentro de la comunidad de videojuegos es extremadamente difícil encontrar gente crítica con ciertos videojuegos canónicos. No hay criterio alternativo. Martín Mileto, ¿has llegado a pensar que igual no es que no sean críticos, es que realmente les gusta? O sea, que les gustó y lo disfrutaron mucho. ¿Has llegado a pensar eso? Porque son juegos que se jugaron en la época y que la gente disfrutó un montón. O sea, yo soy un servidor, o sea, yo soy uno de los que lo disfrutó y me encantó en su momento. También es posible que es porque les guste, ¿eh? También tenlo en cuenta. Bueno, vamos con los Cotton. No todos los Cotton son pixel, porque ya con el Cotton Fantasy ya empezaron a meter esa limpieza del pixel, pero vamos a nombrar los que sí lo son, como por ejemplo este recopilatorio del Cotton Guardian Force Saturn Tribute, en el cual tenemos los dos de Saturn y el Guardian Force, que nada que ver, pero es un juegazo también, pixel, y que viene en este recopilatorio, que salió de manera exclusiva en Strictly Limited para Switch y PlayStation 4, y que todavía creo que les quedan copias si alguien lo quiere, y me parece genial, la verdad. Como ves, el pixel era precioso. No me extraña que Cotton, a ver, haya cogido locura ciertos juegos de ellos en precio, ¿eh? Fantástico, los Cotton. Jugables hoy en día todavía. Y no lo digan, pero habrá una pequeña sorpresa, no decimos. Y luego tenemos ese pixel tan diferente que supuso el panorama Cotton. Sí, intentaban hacer este 3D Mega Drive, bueno, en Genesis, pero qué bien se curaron el pixel. Ya vamos a ver el tema de que os puede gustar más o menos los shooters on rails, ¿no? Estos juegos de disparos en raíles como los Afterburner o Space Harrier, ¿eh? Pero el pixel, qué bien se lo curraron, ¿eh?
que también es Triple Limit, lo sacó de manera limitada, pero tenéis también las versiones japonesas que llevan inglés, distribuidos por Inin en Japón. O si a alguien le interesa comprarlo allí también. Y este es el Cotton 100%. El Cotton de Super Famicom, que también estaba genial. Aquí el exponente contrario, te sacaron el panorama en su momento en Mega Drive, en la Genesis, Mega Drive japonesa, y te sacaron el Super Famicom el contrario, este 100%. Fantástico todavía, fantástico. Dicen a ver si el panorama siempre fue caro, más aún con las nuevas versiones. Claro, al final, si el hecho de que salgan este tipo de juegos que ya eran escasos y buscados en la época, que dé a conocer los títulos a día de hoy, vea la gente lo buenos que son y los dé a conocer, hace todavía, aunque parezca una locura, que se encarezcan más los antiguos. Es lo que hay, luego los buscan aún más. Bueno, y el reboot, que sería el renacer de la saga de Cotton, este aún intentaron Pixel. De hecho, la protagonista sigue siendo Pixel. Hay efectos que no lo son, pero es ese combinado de efecto Pixel con algún otro efecto. Y aquí respetaron. Luego ya es verdad que en el Fantasy ya eliminaron completamente el Pixel de la ecuación. Pero este aún, que este creo que es de hace 5 años, 6 años. Y es muy buen juego. La gente, me acuerdo que cuando miramos en foros que se anunció que iba a salir este Cotton Reboot, estábamos todos muy cenizos en el sentido de, ostras, a ver ahora igual cómo viene la saga, igual nos sacan un churro patatero, y lo hicieron a un buen nivel. Dice Jack, Anomus Shonen es canonita del género cyberpunk y anime. Supongo que en un rato vendrá Cloudpunk. No, Cloudpunk no. Estamos hablando de Pixels. Sí, lo de a ver, Naveche, yo creo que también les hace perder bastante el tema de que no sea Pixel. Pierde bastante la esencia, a nivel gráfico. Bueno, y aquí tienes uno muy chulo. El Door Kickers Action Squad, juego táctico. Juego táctico muy guapo que distribuyó Street Limited en Play 4 y Switch. Que pasó sin pena ni gloria en su momento y que la gente empezó a apreciar y luego se agotó. Este juego de MS Pixel, bastante chulo, táctico y también difícil, cuidado, que fácil no es. Dice que tienes el juego presentado desde la leche. Si yo lo jugué, o sea, bueno, no sé, date una vuelta por Steam, por muchos gameplays, vas a ver a la gente que va a disfrutar mucho. Ya es cuestión de tus gustos, Martín Mileto. A veces el tema es muy personal. Por más que te diga uno, luego lo juegas tú y a ti no te gusta. Tú te conoces mejor y en función de eso, viendo gameplays y viendo cómo es el juego, puedes hacerte un poquito la idea de si te puede gustar o no, aunque a veces te lleva sorpresa. Naveche lo jugó un poquito, al final se atrevió, hizo incluso una review. Bueno, aquí tenéis el Broforce, que por fin llegó, que nos tenían vilo a mí y a Jack, la gente de Special Reserve, que no nos lo enviaron hasta casi salir el retail. Un juego que casi 8 años con expansiones, 7-8 años con expansiones, con un montón de personajes conocidos del género de acción. Y es un muy frenético este run and gun. Y al final llegó aquí retail. Y creo que por ahí está Alishini, que lo ha jugado, me parece, ¿no? Broforce Forever. Bueno, este es un juego de EVA, el Valhalla, una de las visual novels que más pegó en su momento. Cyberpunk, este del género de Jack, este Valhalla, además de una coctelera ciberpunkera que tuvo una primera distribución en PS Vita en Limited Run y después lo distribuyeron en Switch.
Juego bastante buscado y cotizado. Habla muy bien de él. Yo no lo he jugado, no sé. Igual Eva os puede contar más cositas. Pero la gente que lo pone siempre en un top 10. En un top 10 de Visual Novels. No, no lo he jugado. Este Valhalla. Y otro, Juegarral. Licencia de Fangamer, que distribuyó el Limited Run y Fangamer a la vez, la Collector, por ejemplo. Y que nos tienen con el Sport Story, que sería la secuela, en ascuas a ver cuándo se distribuye. Pero bueno, hablando de este, que sé que llegó el físico. Que por cierto, hay una edición más baratita que se distribuyó en Japón por la parte de B-Side Games, una extinta editora limitada japonesa que ya va inglés. Este Golf Story, pues si buscáis el juego en físico. Juega RAL, acción, RPG, de golf. ¿Qué más se puede pedir? Y pixel precioso. Dice ya que gana le tengo el Sport Story, ya ves, pero nos tiene ya un poco preocupados ya, que un juego que casi hace 3 años, ¿no? El Sport Story salió en digital, 2 años y medio. Es extraño, siendo tan goloso como es el Sport Story, que ya no sea ni retail ni ninguna página limitada se haya interesado o se haya editado ya. Es muy extraño, ¿eh? Ya está. El otro día visteis a Eva con un pedazo caja de la Deluxe Box de este juego que nos llegó de Japón, que lleva inglés. Este Umamusume Pretty Derby del anime, que tiene un anime. Y es un juego pixel muy chulo para pasarlo divertido. Juego arcade deportivo para jugar en cooperativo o contra amigos en local o online, incluso su modo historia. Es chulo, es el Umamusume. Y un pixel también muy chulo. Dice ya que a este le llegó ayer, Olimpiadas Waifu. Sí, nosotros pillamos la Collector, la Deluxe, la cajita Deluxe, pensando que sea una cajita, y nos llegó un pedazo de bicho. Que nos queda, y además muy buena la calidad de los ítems. Dicen a ver si lo tienes que probar. Pues sí, creo que tenemos que ir nosotros, que también lo queremos jugar. Creo que Eva lo tiene aquí pedida y que este lo jugaremos en directo. ¿Que no tienes amigos? Mira, hay un montón de gente aquí en el chat. Mira si hay amigos y en Telegram. El nombre es Umamusume, si lo queréis, lo voy a apuntar. Porque tiene su rollo. Umamusume Pretty Derby. Aquí os lo dejo para el derby con Y, que lo he puesto mal. Y bueno, la edición japonesa, que sepáis que lleva inglés, ¿eh? Si la queréis física. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a... Dice Eva, no soy yo, es Eva. Que tenéis un short en redes que hablando yo de la edición. Bueno, Mushimi Himesama Cave en estado puro. No teníamos ninguno o casi ninguno de los juegos. Algunos sí que llegó en 360, algunos llegaron a otras consolas. Y al final está llegando todo a Switch. En este caso el Mushimi Himesama primero llegó en Limited Run. Ahora, esta semanita, por ejemplo, ha llegado a la edición Super Deluxe japonesa, que es preciosa. De este juegarral de Cave, uno de los mejores de ellos.
La versión de PlayStation 2 es espectacular, ya en su momento. Un clasicazo, como dicen a veces. Pixel precioso. Que en algunos momentos no lo parece que sea pixel. La verdad, lo bien hecho que está. Este es Mushihime-sama. Y si no hay Mushihime-sama sin Esgaluda, en este caso el 2. Otro juegazo de Cave, que también llegó por Limited Run y también llegó por Super Deluxe a Switch. En este caso fueron exclusivos de Switch, no han salido otras plataformas actuales como PlayStation 4 o 5. Otro clasicazo. Este se llegó a 360. El primero llegó a Play 2 en su momento. Bueno, ya veis que además el pixel precioso. Pero bueno, son juegos, cuidado, de estos hay que rascar mucho, morir un montón de veces y aprender patrones. Incluye la Black Label, esos modos de juego que incluían las versiones de 360 y mejoraban las arcades. Dicen a veces el problema es el rendimiento del Switch, pero sí mola que estén. Bueno, claro, si tiene alguna cosita que falla, pero todo no se le puede pedir. Hola Poropo, muy buenas. En este caso, Naveche no ha salido ni siquiera físico en otras plataformas. Bueno, aquí tenemos el primo hermano de Valhalla, el 2064, Red Only Memories, otra visual que además tiene castellano, tiene español. Creo que además Triple Indie Marcos lo ha nombrado en su especial de hoy sobre visual novels que llevan español, castellano. Este juego salió de entrada en Limited Run, la primera edición. Y si queréis este juego, no os preocupéis, Serenity Forge va a sacar ahora el segundo, que ahora lo veréis, que va a reeditar el primero en Estados Unidos. Los dos, lo va a reeditar los dos. No sabemos si Tesura, en este caso, que Tesura está comprando algunas cositas, licenciando algunas cositas de Serenity Forge, nos traerá estas dos visuals a España, ojalá. Este es el primero. Y luego tenemos el segundo, el Neurodiver de Red Only Memories, que saldrá el año que viene en físico junto a la primera. Ya os digo, por Serenity Force en Estados Unidos. Y a ver si tenemos la suerte de que nos lo edita aquí Tesura. También la pillaste esta semana, que la tenían nueva por 40 en todo consolas. Joder, qué bien. Jack. Y bueno, y también las ponen muy bien las Red Only Memories, las ponen muy bien en listas de gente y amantes de las visual. Las ponen en muy buen estado. Bueno, muy buen argumento. Bueno, ya ves, ¿no? De hecho, me parece que me acuerdo que Limited Run hizo una edición complementaria del Valhalla con el Red Only Memories. De hecho, las Collectors creo que tenían un dibujo en las coleccionistas que si las juntabas tenían un dibujo completo. Dice que ya que fue un cholito. Pues sí, ya te digo yo que es un cholito. Y aquí tenéis el 88 Heroes. 88 Heroes, un juego que salió en Play 4, pero que la versión de Switch tiene 98 héroes. Hay una de la gente de Bitman Bureau. ¿Os suena Bitman Bureau? Es un estudio espectacular. Que en este caso tenemos tantos héroes como dice el título, 88 en la primera versión, 98 en la segunda, y que con esa tienes que pasarte el juego. Se te van muriendo para avanzar. Hola Gowak. Dice Baru que es un juegazo muy original. Sí, lo es, mucho. Buen plataformas, acción. Es una edición que es de primera jornada y lamentablemente cuesta bastante, y creo que incluso llegó a salir un coding a box para Switch que hace que sea bastante más difícil encontrarla, pero si la veis seguramente no será cara de momento.
you little? 88 playable characters, 88 different levels. Como veis, hay muchos personajes, incluso de otras franquicias de indies. They called the best, but the best were busy. Juego muy chulo. Bueno, y aquí tenemos el primer juego que entró en nuestra colección. Eva se acuerda seguro. El 99 vidas de Street Limited, la Collector. Fue el primer juego que reservamos y compramos en Switch. Con esto empezó todo. Un beat'em up de un estudio brasileño, muy guapo. Muy guapo, como podéis ver, muy chulo. Ya bastante olvidado. Y que ya hace sus años. Y con esto empezó todo. Con esto empezó el pecado con Switch. La semilla del diablo, dice Eva. Como dice aquí el título, mucho más, mucho más. Nuevos enemigos. De Kuwait Game Studio. Kuwait. Y de beat'em up a beat'em up. Y en este caso, un juego que editó Retard Games al inicio. Hekido. Juego que era original de Game Boy Advance. Y que reeditaron en Switch y Play 4. Y que es brutal. Este Hekido salió muy baratito. Lo vendió muy baratito Retard Games en su momento. 24 euritos me parece, incluso con una cajita gorda la primera edición. Hekido. Un pixel muy clásico de Advance, que luce genial en Switch. Dice que la versión de P1 está también bastante bien. ¿Tú tienes la PlayStation 1, Baru? TR dice que nos dejas ya. Gracias, guapo. Gracias por pasarte. Bueno, uno que ha salido bastante a escondidillas, como diríamos, no ha tenido mucha repercusión. El Ninth Dawn 3, un RPG clásico de acción, pixel, bastante chulo, que editó Limited Run y como podéis ver, muy frenético. Dice Baru, sí, un beat'em up en 3D bastante resultó con COP, sí, de los pocos que tienen COP ya hoy en día, local. El título es, si queréis saberlo, Ninth Dawn 3. La gente le gusta mucho este juego. Ha triunfado mucho en Steam, en Ninth Dawn. Es muy frenético, adictivo. Bueno, es muy clásico. Clásico de PC. Uso cooperativo. Muy guay. Y de aquí nos vamos a uno muy difícil. El Jump King. Este... Bueno, en principio es un Metroidvania, diría. Pero ¿cómo? ¿Es un Metroidvania? Si no hay más que subir, pues sí. En principio tiene incluso backtracking, pero es un juego que el que lo ha jugado se tira de los pelos porque mira, es difícil. Aquí la premisa es saltar hacia arriba. Este Jump King, juego de Nicalis, pero que no distribuyó Nicalis con sello Nicalis. Al final lo distribuyó con el sello Piki, que Piki no deja de ser Nicalis en Japón, y ahí se distribuyó esa edición física en Switch con inglés. Nada, y cuando caes, pues ya veis lo que pasa. Te vas a la mierda. Y a empezar de nuevo. Este juego es muy troll. Es muy troll.
Es muy troll. El Junking. Limited Run ha hecho algunos recopilatorios. En este caso hizo el de A Boy and His Block. Que ya sabéis que luego Way Forward nos hizo aquel juego tan guapo que también llegó a Switch y Wii. Este remake de este juego que salió en Game Boy y en NES. Y nos trajo un recopilatorio para Switch de los dos títulos de Game Boy y NES para la gente más nostálgica. Dice Koba que he visto vídeos y es desesperante. Sí, sí, sobre todo si eres un poco manker y fallas al final. Tú imagínate, te ha costado un montón llegar arriba y que falles en un salto al final. Te suicidas. O sea, es de los típicos juegos que puedes mandar el mando, la tele por la ventana. Bueno, juegos de Dolores. Juego español. No deja de ser uno de los juegos de Mad Gear. A Whole New World. Clasicazo. Juego que llegó a Vita, PlayStation 4. Y que en Switch distribuyó los desagradables y... No voy a decir más cosas. La gente de First Press Edition alemanes. Fue su primer release. De hecho la edición es muy buena de ellos. La edición física en Switch. Y es un juegarral de este estudio español, la verdad, muy chulo. Ya, como podéis ver, es un pixel muy clásico, 8-bitero. Pero muy chulo. Este A Whole New World. Muy guapo. Bueno, un juego bastante desconocido dentro del catálogo de Strictly Limited. El A Magical High School. Un RPG de acción muy japonés. Muy japo. De hecho, lo digo porque lo he jugado. Uf, y es muy japo. El sistema de combate es complicado. El tema de las dungeons. Si sales, entras, tienes que reiniciar. Muy japonés. Pero ya veis, el pixel es muy chulo y el juego es original. Este a Magical High School Girl. Como diría Eva, es muy cute. Pero es dificilillo, ¿eh? Ya os digo que es dificilillo. Sí, este es de los que más tardó Jack en enviar, sí. Este es de los que en su momento fueron 2 años. Para que la gente piense que Steely no tardaba antes, sí, tardaba, igual. Tardaba bastante. Y este fue casi 2 añitos. Espera. Dice, aunque esa marca la han superado. Sí, están en ello, ¿no? Todavía no, pero la van a superar. La van a superar. Aunque parece, bueno, ahora parece que se están reactivando, ¿eh? Están enviando cosas de Play 4. Aunque de Switch no. Switch se ve que no. Y este es el Metroid de Hacendado, que distribuyó Premium Edition en sus ediciones limitadas, y una de ellas incluía Steelbook. Este A Robot Named Fight. Y es un Metroid, sí, o sea, lo vais a ver, diréis, sí, es Metroid. Y es un buen juego, cuidado, es un buen juego, quizá incluso más escabroso que lo que era el Metroid, ¿no?
pero si es un Metroid, y a veces la gente se olvida de que este juego ha salido físico, lo sacó Premium Edition Games en varias ediciones, una de ellas llevaba Steelbook. El Darius Burst, ¿te refieres? El CS. Todavía no ha llegado a eso, pero va a llegar, porque no se va a enviar todavía. Así que me faltan 2 o 3 mesecitos y sí, lo superará. Superará. ¿Os recuerdo o no recuerdo al Metroid? A Robot Named Fate. Bueno, y aquí tenéis A Space for the Unbound, esta aventura pixel tailandesa del folclore tailandés, que tiene un montón de críticas positivas de la prensa, de los medios, que hay gente que la mete como visual novel, gente que no, que ahí dice Eva que ha salido alguna edición parecida, Until Then, y juegos parecidos, que además tenemos edición física española por parte de Tesura, sencilla y collector, y que es muy interesante el hecho de que podamos descubrir el folclore y las costumbres tailandesas en este juego, que no son tan conocidas en público occidental. Indonesia, perdón. Me corrige Eva que es Indonesia. Y aquí tenemos un juego, bueno, un pack con 2 juegos, 2. Y este Keiko creo que lo tiene. Street Tales, Cat Tales, Neko Neko Edition. Los Street Cats son RPGs de gatetes, pixel. Hay 2 juegos, el 1 y el 2. Y la edición japonesa que lleva inglés incluye los 2. La Neko Neko Edition incluye los 2 A Street Cat Tales, como podéis ver. Este es el primero. El primero, gráficamente ya estaba chulo. Dice Keiko que le tiene ganas a este, que a ver si se pone con él. Este era el primero que incluye este pack. Y este es el segundo, que ya mejoraba el primero a nivel pixel. Incluso tiene una música muy pegadiza, muy chula. Y como veis, el pixel aquí es muy chulo. Si os interesa, además, muy baratito en Amazon Japón está el juego. Y ya os digo, incluye inglés. Y se viene short. Dice Eva que se viene short. Cada un short de esto, dice. El Streets Cat's Tale. Así que tenéis 2 juegos de gatos RPG a precio de 1. Aquí ves, se lía tortas con ratones para subir de nivel. Como mínimo es muy original. Bueno, y aquí tenemos uno que me encantó en la época, lo jugué digital en PlayStation 3. El Kung Fury Street Rage, la música y el juego. Y que al final Limited Run nos trajo... De hecho, nosotros cogimos el bundle con la música, con la banda sonora, porque me encantaba. Kung Fury Ultimate Edition. Y además viene con todos los personajes, con David Hasselhoff, las últimas expansiones. Es una gozada, ¿eh? Este lo disfruté un montón en digital. Claro, en aquella época, si me llegan a decir que estos juegos saldrían luego en físico, no me lo hubiera creído. La única opción era comprarlos en digital, como hacíamos la gran mayoría. Dice, me hubiera gustado pillarlo, pero no podía justificar su precio, dice Baru. Seguro que pillaste otras cosas de terror, seguro. Que tenías por ahí otras cositas a punto de comprando, ¿eh?
Yo es que este me dio muy fuerte cuando lo juego en digital. Kung Fury Street Rage. Available right now on a platform near you. Y otro más que distribuyó Limited Run, el Streets of Rage. Juego muy bizarro y muy sangriento de beat'em up. Sangre de doquier. Este Barogón dice, a mí me moló mucho, pero por la duración y el estilo de juego, pagar lo que pedía el RG más envío y además era demasiado. Bueno, pero para eso está el tema de prioridad, ya lo sabes, que al final unos eligen una cosa, otros otra, y todo no se puede tener. Tú has cogido cositas que yo no tengo, y luego me muerdo la lengua. Como podéis ver, este juego beat'em up no es que sea... A ver, parece un rollo así, ¿no? Pixel, así, cute, y nada, aquí todos mueren, sangran como descosidos, ¿eh? Y como podéis ver, tenemos aquí spin-off de personajes conocidos. Exactamente, Varo. Si pudiéramos cogerlo todo, lo del coleccionismo perdería la gracia, exactamente. Lo bonito es que nos queden cosas por coger, ver cómo si bajan de precio, si no, si las encontramos más baratas, cogerlas a futuro, ese tipo de cosas. Y como tiene que ser, rascar lo que se pueda más adelante. Y esto es de esas cosas que dice uno, ¿cómo diantres, por no decir otra palabra más fuerte, ha llegado esto a editarse en físico? ¡Qué milagro es este! Abarengu Tengu, juego de la NES, de la Famicom original, Zombie Nation, Abarengu Tengu Zombie Nation, juego Shum, que se quedó exclusivo en Japón, que llegó a editarse en Switch en Japón y que Streetly lo trayó físico a Europa. Además con una careta de Tengu, que viene en tradición a un precio espectacular, 50 euros la edición coleccionista. Y ven una careta de Tengu dentro de la edición. Esto es de esas cosas que dice uno, ¿cómo puede esta generación es gloriosa? Dice, los dioses de Streetly obran de formas inesperadas. Sí, pero esto es cosa bendita, ¿eh? Jack también cayó en el límite rare, ¿no? En el yo que sé, ese juego, ese blanco y negro de terrorcito. Yo ni siquiera quise ir. A ver, podía haberlo intentado, igual lo hubiera cogido, pero no quise. Me puse a trabajar en los directos, en los especiales y ya lo hablé con Eva y decidimos no ir. Dice Jack, dice Baru, dice, la enfermedad es poderosa en nosotros, en todos. Además, bueno, es que además Barugón está intentando conseguir el full set de terror en PlayStation 4, ¿eh? Que no es moco de pavo, porque al final, ¿cuántos títulos serán ya? 150, 200, ¿no? Hay una retaíla. Bueno, y luego nos llegó un juego que recuerda a los clásicos Wonder Boy, el Agelos, y que es una gozada este juego. Una gozada este Agelos que llegó a Switch. De hecho, la primera edición incluía manual en la cajita. Luego se ha reeditado sin manual, incluso creo que se ha vuelto a reeditar en Codinabox. O sea que, ya sabéis, tenéis varias ediciones con diferentes ítems en Switch. Casi 200 de terror en PlayStation 4. Sí, claro. Yo no tengo el full set ni mucho menos y tendremos más de 140, 150. Y tú que ya los tienes casi todos o todos, ahí andará, claro. Un montón. A
ver, me dejo aquí uno. Este. Vamos al juego de Soedesco, que tuvo problemas de distribución, ¿os acordáis? Cuando se distribuyó esto hace un año y medio. El Ironheart, un juego o un Zelda de hacendado, como le llamaban, juego que intenta, en cierta manera, imitar los antiguos Zelda más clásicos de la saga, que tiene un pixel muy bonito, pero que luego por suerte llegó a distribuirse mejor Soedesco por canales más tradicionales en España, porque vino a cuentagotas este juego, este Ironheart. Si te toca el 0,5 por coleccionismo, si no, moneda de cambio por cosas de Switch. el graduado ese quemado, dices Jack. Madre mía. Vaya bizarrada, ¿eh? Como podéis ver con sus puzzles. Este Ironheart. Por suerte ya ahora Soedesco va a ser más fácil encontrar sus títulos. Tesura ha llegado a un acuerdo con ellos y va a distribuir los títulos de Soedesco en España. Así que será más fácil encontrarlos en las tiendas y comercios habituales. Y ahora sí, el Akai Katana Shin, uno de los juegos más diferentes de Cave. ¿El por qué? Porque no tienen demasiados juegos vista horizontal, scroll horizontal, pero esto es uno de los buenos. El Akai Katana, que ya llegó a Europa en 360, fue uno de los que llegó, pero que vuelve a llegar en Switch y PlayStation 4, distribuido. Ha tenido varias ediciones y las ediciones Collector se quedaron solamente en Japón. Aquí los ha distribuido Clear River Games. Fue Garral. Dice, yo llevo comprando los últimos 4 lanzamientos y yo aún no he visto ninguna carta alternativa. De Limited Rare, bueno, esos llegan a los de siempre. Baru, eso a los afortunados revendedores. ¿Por qué será? Había entendido Dai Katana, no, aquí hay katana. Acá hay katana, pero yo digo, aquí hay katana. El Akai Katana, sí. Bueno, este lo probamos en directo. Este juego distribuido por Handusoft, que también ha llegado físico por mano de Tesura. El Axolot, un twin stick shooter roguelite. Difícil, pero difícil, difícil. A ver, va haciéndose más fácil porque vuelves al inicio, pero adquieres habilidades, dinero para comprar mejores armas de salida. Pero la verdad es que de entrada tiene una curva de dificultad bastante elevada. Ha gustado bastante el juego a nivel internacional, este Axolot, y para amantes de este tipo de juegos está pero que muy bien. Axolot, título español. Baru, no es que mi definición es que son píxel. De hecho, por ejemplo, el Warhammer 40.000 Volgan es pixel art. También lo es, por ejemplo, el Project Warlock y los primeros el primer Doom y el segundo. No lo es, por ejemplo, el Dust. Ya ahí es técnica 3D, es polígonos y tal. El pixel, es que olvidamos que el pixel no solamente son 2D. No solamente son 2D. Lo que pasa es que son figuras planas, como son los Doom, el primer Doom y el segundo.
pero al final también son píxel. Y no es que lo diga yo, así lo dicen los entendidos. Yo soy un profano en la materia. Lo vas a ver, Baru, vas a ver todos los que tienen píxel, todos. Los iremos viendo en cada especial. Iremos viendo todos los juegos. Bueno, y en este que estáis viendo aquí es el Relic Hunters, que se incluyó en el Akupara Collection que distribuyó Super Rare Games en Switch. Y es uno de los píxeles que va incluido en ese juego. Sí, están metidos en la lista, Baru, ya lo verás. Bueno, van apareciendo. He ido metiendo que son 8 listas de 80 y pico juegos cada lista, imagínate. Luego tenemos el Whispering Willows, este no es pixel. Este no era pixel. Utiliza técnicas, como podéis ver, quizá del motor Unity. Pero como son 3 juegos lo que van, este sí que lo es. Este es el Cardboard Kings. Y este es muy interesante, porque este es un juego que llevas una tienda de cartas para coleccionar cartas. Un juego muy chulo. Es un juego muy interesante. Va incluido estos 3 juegos en este recopilatorio Akupara Collection, que creo que aún quedaban unidades en Super Rare. Bueno, un juego, el Alchemy Cute, que es uno de los pocos juegos de PM Studio que van llegando, que licenció Núsculo en Europa y nos trajo Meridian. Un juego cozy, cute, de farming y mazmorreo. Muy chulo, la verdad, muy guapo. Este Alchemy Cute. Cutie. Este es uno de los juegos que le encanta a Eva. Muy chulo. Pixel muy bonito también. Bueno, los que estáis por ahí, ¿cuántos os faltan? ¿Lleváis algún apuntado o los tenéis todos? ¿O sois tan coleccionistas que los tenéis todos? Y sobre todo, más que los títulos en sí, el pixel, ver que ya no importa si son pixel, son 3D o el método gráfico utilizado, sino que hay mucha calidad independientemente del método de trabajo y gráfico utilizado. Como podéis ver, hay muchísimo juego pixel espectacular. Y aquí tenemos el Aleste Collection de Aim to Shoot Tigers, estudio espectacular que hace un trabajo excelente en los ports de juegos clásicos arcade, Zoom sobre todo, a consolas actuales. Este Aleste Collection, que lamentablemente se quedó exclusivo de Japón, que nos incluye los primeros, incluso el Power Strike 2. Es espectacular. Ian Bag, no veche, qué buena cenita. Y que además la coleccionista incluía una micro Game Gear. Increíble. Nos incluía 4 de los juegos. Esta Aleste Collection para Switch y Play 4. Bueno, ya por fin se desveló quién nos saca el Assault Swift Balken, la de Classified, en el que había estado trabajando en Two Shooter Tigers. Y es Limited Run, que ha abierto el pre-order para la edición sencilla y otra con su cajita de Super Nintendo para Switch, solamente Switch, en Limited Run. Un juego de Super Famicom que tuvo soporte en PlayStation 2, que se llegó a Europa de la mano de 505 y que ahora llega a consolas actuales, Switch entre ellas, bueno, Switch, directamente solo Switch. Este Run and Gun clasicote que a mí, particularmente a mí, me encanta. Es uno que
ya dudábamos que llegara porque ya va 6 meses, 7 meses en digital. Y era muy raro que un juego en el que había estado trabajando, aunque si bien no le pertenece la licencia, no es publisher, no es licenciatario, N2 Shoot Trages ha trabajado para otro estudio, otro equipo. Se había quedado en digital solamente, pero bueno, al final Limited Run parece que se ha hecho con la licencia y llega. Si os está haciendo largo, los 80, si veis que es muy largo, hacer 80, 84, pensaremos en reducir a 60 y en vez de hacer 8 especiales haremos 12. Ya me decís, ya me comentáis. De aquí hasta Navidad. De aquí hasta Navidad, dice. Y bueno, y del Valken nos vamos a la South Switch Leinos 2, el Saturn Tribute, juego que salió en Saturn, que salió en Japón hace 4 o 5 meses, no lleva inglés, juega RAL, pero no os preocupéis porque, bueno, la edición coleccionista es preciosa, que nosotros compramos la edición coleccionista, porque Clear River Games en un tweet anunció que lo va a sacar físico en Europa, edición sencilla. Este juego de Assault Suite Leinos 2 Saturn Tribute. Dice Barun, jamás. Bueno, y esto es uno de los juegos quizá más infravalorados, pero juegazos de la gente de los mismos que hicieron el Flint Hook, estudio que hizo Flint Hook, este Astalon Tears of the Earth, este Metroidvania en el cual tenemos 3 personajes, utilizamos cada uno de ellos, espectacular, este Astalon. Astalon. Lo sacó Limited Run. Y bueno, aquí tenemos. Esto me encantó, lo jugamos en directo. Cathedral. Bueno, jugamos a varios juegos del estudio. Este fue uno de ellos. Me gustó muchísimo. Ya sabía que me iba a gustar. Este Cathedral. Lo sacó en físico para Switch la gente de Premium Edition. En edición limitada. Este Metroidvania. Y me gustó mucho. Me habían hablado que era muy difícil. Y no lo vi difícil. No sé si se acordará Eva. Que lo jugamos y nos gustó mucho, avanzamos bastante en la trama. Y estaba muy bien el tema de gameplay, muy chulo. La verdad es que nos gustó mucho. Y la música es top. La música es top. Que incluso amantes de Evercade, lo tenéis en Evercade este juego. Y la gente de Red Dark Games lo sacó en PlayStation 4 también. O si no tenéis la posibilidad de comprar la edición más difícil de encontrar de Switch en Premium Edition. Y no es cortito, ¿eh? El juego no es corto. Y no... El estudio no escatimó en ser generosos, que es el estudio de Elden Pixels. Quedaos con el estudio. Un estudio creo que era sueco, Eva. O danés. Es un estudio del norte de Europa, eso sí que lo sé. Nos regaló... o nos dio más keys para jugar a sus juegos
los Alwas, en este caso el primero que es Alwas Awakening, ya sabéis que llegaron los Alwas en un collection y fue exclusivo de distribución en España, Europa, por Amazon. Este es el primero, que este es un Metroidvania 8 bit, el Alwas Awakening, viene en el cartuchito los dos, este y el que vais a ver, el 16 bits, y los dos también nos gustaron mucho, la verdad. Muy disfrutables los tres juegos de Elden Pixels. Saben hacer las cosas muy bien. Como podéis ver, puzzles, las cosas que tienes que hacer, pero muy bien el tema para gente que le cuesta más, son juegos más pausados, los Alwas, te dan tiempo a recapacitar lo que tienes que hacer. Y luego tenemos la versión 16 bits, que es el Legacy, que es brutal también, nos encantó, la mejora gráfica que tiene el juego, pixel precioso. Y tenéis los dos en el cartuchito, en el Alwas Collection para Switch. Muy guapo. Y bueno, vamos a por más gatos. Hay una saga, los Aqua Kitty, que son píxeles, son gatos metidos en submarinos que luchan bajo el mar para defender sus centrales de fábrica de leche. El argumento es bizarro, no lo siguiente. Pero son juegos muy guapos, hay dos juegos, el primero el Aqua Kitty y luego el Aqua Kitty, el Astro Aqua Kitty. De hecho, los primeros salieron en Vita, PlayStation 4, y después el Limited Run sacó una edición con los dos juegos en el cartuchito, una edición completa, la Awesome Collection, no, Pawsome, de Pawsome Collection, en la que incluyen los dos juegos en el cartucho de los Aqua Kitty. Pues pezuña. Sí, la pezuña, dice Eva. Son los gatos contra los extraterrestres que les roban la leche. Sí, esa es la premisa, ¿eh? Ese es el argumento. Muy chulos. Bueno, aquí tenéis un juego español de Handusoft que editó de un solo developer español. Lo ha hecho un solo señor. Un Metroidvania como es el Astronite. Y me parece genial. Este es un, ya podéis ver, es un píxel blanco y negro. Pero el juego, pues garral. Que el bueno de Jazz, bueno, que de hecho es uno de los componentes del equipo de Handu, que a veces lo ha streameado y el tío se lo hace en una run, ¿eh? Y rápido. ¡Qué máquina! Dice Baru, juegazo con muchos guiños a juegos clásicos. Y sobre todo que lo ha hecho una sola persona, ¿eh? Eso es lo más increíble. ¡Qué guapo! Este Astronite. Bueno, un juego social de relaciones y un juego además como bastante de monstruos, pero no penséis que haya monstruos, no. Las personas son bastante monstruosas. El Always Sometimes Monsters
de esos juegos que te hacen girar la olla, de lo que pasa en el juego, lo que puedes hacer. Muy bien hablado en Steam. Que primero salió en PlayStation 4 y que posteriormente Limited Run también lo sacó en Switch. De hecho, nosotros lo compramos en Play 4, pero este Eva lo tenía ganas y al final, pues decidimos cogerlo en Switch y ya veremos qué hacemos con la de Play 4. Es muy turbio, sí. Es turbio, Jack. Este es de los juegos turbios. Para adultos, vamos a decir. En el cual las historias no precisamente no acaban bien. Ahí lo dejo. Oigan, más. Ahí lo dejo. En fin, Eva se ríe. Bueno, vamos a uno que jugamos en directo. Que en principio manqueaba un pelín, que luego ya le fuimos cogido el rollo. Lleva mucho tiempo sin jugar a Shums. Y la verdad es que es muy guapo. Este Androdunos 2. Qué chulo, la verdad. Que hizo aquí un grandísimo trabajo. Esto es un juego distribuido y apoyado económicamente por la gente de Pixel Heart, los franceses. Que sacaron en PlayStation, en Switch y en 3DS. Creo que fue el último, si no el de los últimos o el último editado de manera oficial en 3DS en Europa. Este Androdunos 2. Música increíble. Juego se siente exquisito. Es exigente, pero al final lo vas consiguiendo. Muy guapo. Dice el Androdunos, me regaló aquí un cierto francés que dice que no tiene amigos. Igual está sordo hoy aquí no y no te escucha. Y bueno, vamos a un juego. Ya sabéis que hay streamers que tienen sus juegos, pero yo no había visto un juego que realmente valiese la pena de ningún streamer. Pero sí hay uno. No, dos. El Angry el Angry Nerd, ¿no? El Angry Nerd. El 1 y el 2, la edición deluxe que distribuyó la gente de Limited Run. Y son buenos run and guns. La leche. Dije, ostras, pues al final están guapos estos juegos. No sé quién le habrá hecho los juegos a este señor. Pero al final le han hecho dos juegos que están, pero que muy bien. Este Angry Video Game Nerd, un clásico youtuber americano. A ver, que ha saltado algo que se ha ido a la lista a tomar carajo. Venga, vámonos. Aquí. Ah, bueno, es que si es que he llegado al final. Que ya he llegado al final, que ya he hecho los 83, 84 que tenía que hacer y yo quería seguir haciendo. Madre mía, yo tenía... Es que desde luego me parece que yo es que no sé, tengo igual hoy no tengo el día de medir las cosas. Bueno, nada, que ya hemos hecho los 83, 84. Buenas noches, ha sido un placer. Me he quedado con ganas de más. Hacemos otro especial, seguimos con el... No, ya haremos o mañana o el viernes hacemos el segundo. Que de hecho ya tengo preparado 8. Tengo 8 especiales preparados. Tengo 8 listas. Además, todas, este es de 83 y el resto son de 84 juegos, menos la última que son 72, 73, pero que tengo que redondear más. Y yo igual sacaré los 80 y pico, igual una novena lista. Tengo que investigar un poquito más. No, Jack, saldrá. Está metido, no te preocupes. El Fight and Rage sale y saldrá. Quedan 7 episodios, Jack. Cada episodio tiene 80 y pico juegos. Todos pixel. En físico. Y no sé si habrá un noveno. En función de lo que vaya indagando, porque ya sabéis que a veces los catálogos son tan locos. A ver, he hecho una buena. De hecho, he estado 2 días. 2 días ahí
rascando. Eva me ha visto como... Me ha dado fuerte, me encanta el Pixel y me ha dado fuerte y me he puesto con ello todos los 2 días. Dice, Team Imperfecto, acabas de terminar Exodemon. Eso, lo que no entiendo por qué Switch ha quedado fuera. A ver, Baru, explícanoslo. ¿Por qué se ha quedado fuera de la edición física Exodemon de Switch? No lo entiendo. 80 puede ser mucho. 84 títulos por especial. ¿Qué os ha parecido hoy? O sea, ¿se os ha hecho largo o os ha hecho corto? Es lo que va a durar cada especial más o menos. ¿Qué ha sido? Ha sido 2 horas 20. Lo que yo calculaba, entre 2 horas, 2 horas y cuarto. Todo depende de lo que yo me ponga a cascar. Si me enrollo más o menos. Y si, bueno, depende. Si me tiráis de la lengua, hablo más. Entonces se hace más largo. Dice Varo, porque Switch no le gusta a nadie, exacto. Nos gusta 4 gatos. Gusta 4. Bueno, pues nada, aquí está el especial de hoy. Que os ha gustado. No sé si... Dice que mucho. Naveche, ¿pero te ha parecido mucho a final de los 80? ¿O te crees que... o las 2 horitas? Bueno, de hecho, hay gente aquí que igual le parece poco, porque me ha visto hacer especiales de 5 horas. Me ha visto hacer especiales, dice Naveche, dice, yo prefiero 60 juegos con más tiempo para los más destacados, pero es algo personal. Bueno, también se puede mirar, claro, 60 juegos también puede estar bien. Pero que tú eres anti tu stop. Dice Jack, si vas en automático, si estamos aquí es porque nos gusta. Dice Rune, yo lo veo perfecto. Con la chareta se hace rápido. Y dice Jack que es un pelota. No, hombre, no, hay gente que le gusta. Lo que si veis, pero si realmente veis que se hace un poco extenso, bueno, se puede reducir un poquito y habrá más especiales así. En vez de hacer 8, habrá que hacer 10, 11, 12. Dice Keiko que se le ha hecho corto. A veces dice los más destacados de todo el género. Los más destacados de todo el género. Pero yo es que mi idea es tener estos recopilatorios como guía. Como guía de la consola, por ejemplo, en este caso, todos los juegos Pixels de Switch editados en físico. De hecho, cuando vaya revisitando o la consola, porque claro, saldrán más a futuro, a partir de si hago 8, 9 o 10 especiales, pues el especial 11 o el especial 12, ir sumando, tenerlos en la hemeroteca, en este caso nuestro canal, y todo aquel que quiera que coleccione físico, a futuro, porque ya estamos en los últimos años de la consola de Switch, que tendrá sus años de ediciones limitadas, está claro, pero que cada vez veremos menos juegos editados en la plataforma, tener donde acudir y ver por géneros o tipologías, en este caso juegos de temática pixel, los podamos tener y acudir. No sé, también quiero retomar y rehacer muchos especiales que hemos hecho de Metroidvanias, plataformas, ir haciendo especiales y tener una hemeroteca, una guía para todos. Claro, también hay más gente que le gusta simplemente tener los más destacados del género. Pero bueno, para eso quizá hay mucha gente en YouTube, Naveche. Creo que hay muchísimos que te dicen los 10 mejores pixels de Switch o los 15 mejores Metroidvania. Y para eso creo que tenéis muchos exponentes, gente lo hace muy bien. Y yo soy más de maratones. Dice Naveche, sí, el concepto si es así, pues sí, 80 o 85 me parece bien. Yo creo que está bien. 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 creo que es un buen término. Luego ya cada uno que se lo fume como quiera, ¿no? Dice top 50 de píxeles cuando acabe. También puedo hacer un top 50, dice Eva. También podría. Podría, un podium. Tier list. Bueno, pues no sé quién está en directo hoy. ¿Quién somos? ¿Quién estamos? Luis, Vida Extra, Sergi. Vamos a Unruaver. Unruaver que estará jugando. Venga, Solo 13. Que está poquita gente. Nos vamos con el bueno de Unruaver. Venga, vamos con él. Y nada, ya sabéis, mañana
E igual hago el especial, si os apetece, hago el segundo especial. Ya me decís, ¿tenéis ganas? Hacemos mañana ya el segundo. El segundo cambia mucho, porque el segundo van a ser menos conocidos. Ya veréis que hay cosas muy locas, ¿eh? Ya nos vamos con el bueno de Robert, voy a buscarlo. Y nada, está jugando Delivery of the Man. Hasta mañana a todos, a los que habéis estado, Kowa, Lokimara, Naveche, Keiko. Nos vemos con el bueno de Unravel y sobre todo muchas gracias por haber estado por aquí. Aguantar al señor gurú de Violeta, como habían dicho a mí. Y un besazo enorme. Y nos vemos mañana. Mañana estaré con vosotros otra vez. Vámonos con el bueno de Unravel. Chao.